Grabar. Vamos a grabar la clase para que también puedan ver sus demás compañeros cuando no puedan. Muy bien, vamos a empezar con la clase de ametropías. No se olviden de colocar sus nombres, por favor, en el chat, sus nombres completos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? ¿Se ve, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, nosotros cuando vemos una imagen, nosotros nos ponemos a un lugar y vemos unos paisajes, por ejemplo, en este caso. Vemos diferentes lugares, o lo vemos con nitidez, con claridad. eh, no vemos distorsiones, nada. Entonces, esto se va a alterar, dañar conforme va pasando, cuando el paciente va teniendo problemas a nivel de refracción de lentes. Entonces, este problema de refracción es la segunda causa de ceguera tratable después de la catarata. Después de la catarata, la segunda causa de ceguera tratable. Nuestro porcentaje en Bolivia, más o menos, estamos en un 11% aproximadamente. Probablemente eso con el tiempo, con estos dispositivos, va a aumentar cada vez más. Ustedes están viendo en diferentes lugares que cada vez usan más lentes. Los niños están usando cada vez más lentes y esto es por problemas de refracción, ¿no? Algunas veces son hereditarias también, ¿no? Son hereditarias. Otras veces aparecen así de por sí, otras veces porque se van frotando los ojos. Se van frotando los ojos y eso es lo que va a dañar, al frotar los ojos, lo que va a dañar la córnea. Al dañar la córnea, el paciente va a provocar una distorsión de esa córnea y va a generar astigmatismo. Entonces, en nuestro medio hay muchísimo más astigmatismo que miopía. Por ejemplo, en Japón, en China, hay muchísimo más miopía, mucho, mucho. En nuestro medio hay más astigmatismo que miopía. Entonces, la agudeza visual es la capacidad de discriminar dos puntos como objetos como diferentes. O sea, con nuestros ojos podemos ver una imagen y una imagen podemos distinguir y discriminar en su máxima magnitud. Podemos decir es de tal color azul, verde, tal cosa, es de tal tamaño aproximadamente, está ubicado aquí a 2 metros, altura de tantos. O sea, todo podemos discriminar con máximo con nuestros ojos. Eso, y generalmente hacemos eso con la mácula, ¿no? Siempre cuando un paciente viene, cuando viene a la consulta y viene porque nos dice, doctor, estoy viendo menos, veo borroso, esto se debe valorar siempre la agudeza visual. Y eso lo hacemos por mediante la cartilla de Snellen. Esto ya han llevado en semiología oftalmológica. Esta, bueno, la visión corresponde al 50% o más de esa fila. ¿A qué me refiero? Que si el paciente dice, digamos, el paciente está viendo estas letras y dice L, P, E, D, entonces, y las otras no ve las demás, su visión será 20/50. Pero si ese paciente nos dice L, P, E y O, entonces se ha equivocado en uno, su visión será 20/50 menos uno. Si ese paciente dice L, R, E, O, entonces, ha visto dos y esos dos corresponden al 50%. Entonces, su visión sería 20/50 menos 2. Pero si ese paciente solamente ha leído una letra y tres se ha equivocado, su visión será 20/70 más uno. De esa manera se anota. Aquí, por ejemplo, si ha leído 5 pues sería 20/40. Si ha leído 4 sería 20/40 menos uno. Si ha leído 3 y 2 se ha equivocado, 20/40 menos dos. Si ha leído 2 nada más y 3 se ha equivocado, 20/50 más 2. Esa es la visión que tiene. ¿Sí? Cuando un paciente ve normal, ¿qué es ver normal? Ver normal, ver bien, es aquella persona que ve entre 20/20 a 20/25 o 0,08 a 0 a 1. Si ustedes dividen, o sea, hay unas formas de anotar, uno es por mediante este quebrado, algunos consultores van a ver este quebrado 20/200, 20/100, 20/70, eso les va a decir. En mi caso, por ejemplo, los que están anotando en el Vietnam o en el Harry Williams, anotamos en decimales. Decimos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 o uno decimos, ¿no? ¿Y eso a qué se está refiriendo? Lo único que estás refiriendo es a la división de esto, de 20 entre 200. ¿Cuánto es? 0,1. 20 entre 100, 0,2. 20, 70, 0,3. Este es 0,4, 0,5. No, 0,6, 0,7. Esto es 0,8.
Y esto es 20 20 es uno. Y 0,9 sería 20 20 20 20 25 más 2 más 3. Eso es nada más. Entonces, lo único, hay equipos, por ejemplo, y cartillas de Snellen donde puede ser decimales. En algunos países, en Estados Unidos, utilizan esta nomenclatura, pero en Europa utilizan también las otras. Entonces, es igual, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? El 20 20 20 20 significa es el numerador, significa que la cartilla debe estar a 6 metros, a 20 pies. 20 pies equivalen a 6 metros. Entonces, pues eso la cartilla debe estar a 6 metros. Y el denominador, numerador, denominador. Esta es a la cartilla a la que normalmente se ve esa letra. Si ponemos 200 equivale a 60 metros. Si ponemos una cartilla a 60 metros, si nos ponemos a 60 metros de esa cartilla, solo voy a poder ver esa letra grande, nada más. Que a 20 pies ve lo que normalmente se ve a 200. Que a 20 pies ve normalmente a 100. O sea, cuando está a 30 metros, solamente voy a ver EFP, nada más. El resto no va a poder ver. Que a 20 pies ve lo que normalmente ve a 20, o sea, que a 6 metros ve lo que normalmente se ve a 6 metros. Entonces, esta es la visión normal. Cuando uno les dice, ahora les van a decir, ¿qué es ver bien? No van a decir, ver bien, doctor, es aquella persona que ve nítido, que ve con claridad. Eso no es ver bien, eso es muy subjetivo, ¿sí? Ahora tenemos que ser objetivos. En oftalmología tiene que ser objetivo. ¿Qué es ver bien? Es aquella persona que ve entre 20 20 20 25 o es aquella persona que ve entre 0,8 y 1. 0,8 y 1, eso es ver bien, ¿sí? Nosotros cuando nacemos, apenas vemos aquí acerca a 1 metro, 1 metro, 1 metro y medio, nada más vemos. Y a medida que vamos creciendo, va aumentando su visión, fíjate, va aumentando. A los 5 metros ya ve 20 60. Pero entre los 3 años y medio a 4 años, a esa edad un niño ya ve como un adulto. A esa edad ya ve como un adulto. Entonces, por esa razón es importante valorar la visión en los niños cuando están en pre-kinder o kinder, en preescolar o preescolar principalmente. Es importante porque los ojos todavía aprenden a ver hasta los 8 años. Entonces, como aprenden hasta los 8 años, si digamos ese paciente no está viendo bien, está en pre-kinder y no ve bien, ve menos, entonces principalmente la principal causa de disminución de la visión son lentes. Entonces les corregimos con lentes, les damos lentecitos y ese ojito aprende a ver mejor y ya cuando tenga 8 años ya va a estar viendo 20/20, va a estar viendo normal. Lo importante es que pueda ver, que pueda ver normal. Eso es lo importante, que ese paciente pueda ver, desarrollarse normal. Aunque con lentes, ya después, cuando sea joven, mayor, se quitará, se operará, pero va a llegar siempre a ver 20/20, ¿sí? O 0,8 o 1, eso es la visión normal. Cuando el paciente tiene 20/30 o menos, se considera déficit visual o baja visión, disminución de la visión. Cuando tiene 20/30 o peor, ¿sí? Ahora, si solamente ve la letra más grande con su máxima corrección, ese paciente está ciego legalmente, ciego, ceguera legal se denomina, cuando es 20/200 o peor. O sea, si un paciente no logra ver la letra E, no logra ver la letra E, ¿qué tengo que hacer? El siguiente método de exploración es cuentadedos a 5 metros. Les he dicho que este paciente tiene que estar, esta cartilla tiene que estar a 6 metros, a 20 pies. Entonces, si a 20 pies no está pudiendo ver la letra más grande, ustedes tienen que ponerse a 5 metros. Pónganse a 5 metros y les muestran su dedo. Les dicen al paciente, fíjense mis dedos, caballero, señora. ¿Puede ver cuántos dedos ve? ¿Puede ver mis dedos? Les va a decir, sí, veo sus dedos. ¿Cuántos dedos ve? Cinco, ahora dos, ahora tres. Sí, sí, realmente puede ver, no va a tener dificultad en decir cuántos dedos ve. Entonces, su visión será 20 cuentadedos a 5 metros. Si no ve a 5 metros, se ponen a 4 metros. Y ahí lo mismo, muestran sus dedos, cuántos dedos ve. A 4 metros. Si no es a 4, a 3, a 2, a 1 metro. Se ponen a 1 metro y le dicen, ¿cuántos dedos ve? Si ve sus dedos, 5, 2, 4. Si ve sus dedos, entonces le dice, muy bien, usted tiene cuentadedos a 1 metro. Pero si el paciente a 1 metro no ve los dedos, sus dedos que están mostrando, no ve el paciente, doctor, no veo sus dedos. ¿Puede ver mis dedos? ¿Puede ver cuántos dedos tengo? No, no veo.
Entonces, lo que van a hacer es mover la mano, ya sea de arriba hacia abajo o en sentido horizontal. ¿Qué estoy haciendo? Le va a decir, haga lo mismo de que lo que estoy haciendo. Y el paciente va a hacer, si está viendo, va a decir, ah, está haciendo sí, doctor, está moviendo de un lado a otro lado, o de arriba a abajo, les va a decir, ah, ya, su visión de ese paciente será movimiento de manos. Si no ve movimiento de manos, usted le dice, ¿puede ver lo que estoy haciendo? Les dice, no, no veo, doctor, no veo, no veo. Entonces, percepción de luz. Tapan bien el otro ojo bien, tapan bien, ilumínalo con una linterna. Dice, y el paciente va a llegar a ver la luz. ¿Ve la luz? Sí, veo la luz. Quitan la luz, dice, ¿ve la luz? No veo la luz. Ahora veo la luz. Entonces ese paciente tiene percepción de luz. Si no ve percepción de luz, ese paciente está en amaurosis, está ciego totalmente, ¿sí? Ciego totalmente. Bueno, vamos a continuar. ¿Quiénes nos dan refracción en el ojo? Pues principalmente la córnea cristalina, son los que tienen medida, son los que tienen lente. La córnea más o menos entre 40 a 42 dioptrías es su poder y el cristalino 20 a 21 dioptrías es su poder. La cara posterior de la córnea, el humor acuoso, humor vítreo no tienen medida. Entonces, estos también son los medios transparentes del ojo. Los medios transparentes del ojo son la córnea, cristalino, humor acuoso, humor vítreo. Esas son las cuatro estructuras que son transparentes del ojo. Para valorar la transparencia del ojo hay que hacer rojo pupilar, ¿eh? Test del rojo pupilar. Causas de alteración de la visión. ¿Por qué el paciente ve mal? Lentes, principalmente lentes, es la primera causa. Después puede ser el estrabismo. El paciente tiene desviación de su ojito, ese ojito está viendo, el otro no está viendo y el cerebro está anulando ese ojito. Por tanto, este ojito izquierdo no está aprendiendo, está viendo solo con un ojo. Puede ser catarata, también puede estar por catarata, puede ser por opacidades de la córnea, que el paciente no puede llegar a ver. Y otras enfermedades también puede ser por cicatrices, por traumas y tal cosa, ¿no? ¿Qué pasa con las ametropías, con los errores de refracción? Ese paciente, cuando necesita usar lentes, interfiere en el aprendizaje visual del cerebro. O sea, los ojos aprenden a ver. Si ese paciente necesita lentes, no está aprendiendo a ver. Entonces, eso es lo que va a pasar con estos problemas de lentes. ¿Qué es emetropía? Todos los que no usan lentes ven bien. Supuestamente su visión debe ser entre 20/20, 20/25. Entonces, a estos pacientes se les denomina emétropes. ¿Qué significa? Que todo lo que ven entra al ojo y todos desvían debido a que la córnea es convexo y el cristalino también es biconvexo, hacen que los haces de luces que entran al ojo, porque son haces luminosos que están entrando al ojo, esos van a converger y van a converger en un solo punto y ese punto va a converger en la retina. Entonces, cuando esos puntos convergen en la retina, significa que este paciente ve bien, ve nítido. Esos son emétropes. Pero ¿qué pasa con las ametropías o los errores de refracción o vicios de refracción que se denomina? No llegan, ese punto focal no llega a la retina, llega adelante o llega detrás. Por esa razón es que el paciente necesita lentes. Con los lentes, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que desplace este punto, voy a hacer desplazar a la retina. Este punto voy a hacer que llegue a la retina. De esa manera el paciente recién va a llegar a ver bien. ¿Cuáles son los tipos de ametropía que hay? Miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Estos son los cuatro tipos de ametropía. Ahora vamos a desarrollar uno por uno. ¿Qué es la miopía? Es aquel error de refracción en la cual el punto focal no llega a la retina, llega delante de la retina. Delante de la retina, como ustedes ven aquí, no llega a la retina. Entonces, esta miopía puede ser simple o patológica. Luego vamos a ver a qué se refiere simple y patológica, pero son dos tipos de miopía, simple y patológica. Ahora, ¿a qué se debe la miopía? Uno, porque crece en sentido anteroposterior. El ojito es más grande, más largo en sentido anteroposterior. Entonces, pues razón es que cuando es más largo, pues razón es que el punto focal no llega a la retina. Entonces, esta es la más común. No crece hacia adelante, sino crece hacia atrás crece. Además, no necesita crecer muchos milímetros, basta con 1 milímetro, 1,5 milímetros que crezca, pues eso ya afecta muchísimo en su refracción. Miopía de curvatura llamamos cuando aumenta la curvatura de la córnea. La córnea tiene una curvatura, pero cuando esa es mucho más, por ejemplo aquí, esta es la curvatura normal y esta curvatura es mucho más curva. Aquí vemos cómo esta es la curvatura normal y esta tiene mayor curvatura que el queratocono, que solamente han llevado en patología de córnea. En el queratocono, por ejemplo, fíjense, la curvatura es mucho más, entonces este paciente genera miopía. Y miopía de índice cuando el cristalino se opacifica, cuando el paciente tiene catarata.
Tiene catarata, pero la parte del núcleo se está opaco, o sea, la parte central del cristalino está opaco, puede generar miopía. Vamos a ver aquí, fíjense, este es el queratocono, este es el mayor curvatura, pero aquí, esta es la lámpara de hendidura y aquí estamos viendo la catarata. Y la parte central está opaco, esta parte central está opaco, entonces eso produce miopía. Entonces la catarata nuclear produce miopía. Entonces, en una miopía simple, la retina está normal. No vemos ningún daño en la retina, la mácula, la papila, todo está, vemos la retina como está bonito, le ponemos el lente y ese paciente ve bien. Cuando yo digo que ese paciente tiene miopía, cuando su medida es desde menos 0,25 esferas, porque eso, la miopía se corrige con lentes esféricos negativos. Solamente hay dos tipos de lentes, nada más. O es esférico o es cilindro. Si es esférico, puede ser positivo o negativo. Si es negativo, es esfera, corrige miopía. Si es positivo, corrige hipermetropía o presbicia. Ahora, si ese paciente tiene una medida de cilindro en su receta, todos los que tengan cilindro es astigmatismo. Luego vamos a ver cuáles son los tipos de astigmatismo que hay, pero todos los que tengan cilindro son astigmatismo. Entonces, la miopía simple, como se corrige con esferas negativas, desde menos 0,25 hasta menos 5,75 esferas, se denomina miopía simple. Menos 0 esferas hasta menos 5,75, o sea, menos 3 esferas, menos 4 esferas, menos 5 esferas, menos 5,25 esferas, 5,50 esferas, menos 5,75 esferas, se denomina miopía simple. En la miopía simple, generalmente no hay daño en la retina. Es una retina sanita, normal, no hay daño. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen retinopatía patológica? Ustedes, mira, comparación del anterior. Esto es lo normal y fíjense cómo aquí hay zonas de atrofia, zonas blancas, negras. Esta es una zona de atrofia. Este paciente tiene miopía patológica y esta miopía patológica incluso puede dañar la mácula. Estábamos viendo decía retinopatía miópica y eso es porque el ojo crece, el ojo va creciendo y al crecer lo que crece es la esclerótica, crece, se acompaña con la coroides también crece, porque son vasos sanguíneos, pero la retina, como el sistema nervioso central, no crece. Entonces, como no crece, se va atrofiando. Y se va atrofiando y va provocando daño en la mácula, y solo la mácula se daña. La periferia no, aunque la periferia del paciente es más riesgo de tener desprendimiento de retina. Eso es lo que puede tener ese paciente, desprendimiento de retina, ¿sí? Entonces, la mácula, la parte central es la que se va a afectar, la parte periférica, y entonces en un paciente con miopía patológica va a tener siempre daño a nivel de la retina, mientras la miopía simple no va a tener. Entonces, ¿qué es miopía patológica? Es aquel paciente que tiene más de menos 6 esferas. Aquel que tiene menos 6, menos 7 esferas, menos 8, menos 10, menos 20 esferas, menos veintitantos esferas, se denomina miopía patológica. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en esta imagen dos recetas. Uno, digamos, esto, ojo derecho, menos 2 esferas. Corresponde a una miopía simple. Y este menos 7, o puede ser menos 7,25, menos 7,50, corresponde a una miopía patológica. Esto se llama miopía simple, pero se corrige con esferas negativas. Principalmente el paciente, su principal síntoma es que ven mal de lejos y ven bien de cerca. Pero cuanto más alta su medida, ven mal de lejos y de cerca. Por ejemplo, si ese paciente tiene menos 10, menos 15, ese paciente para ver mejor tiene que acercar los objetos, las cosas a menos de 10 centímetros. Imagínate poner a menos de 10 centímetros de su ojo, tampoco es ver bien, así nadie ve. Normalmente nosotros a 30 centímetros podemos leer bien nítido, deberíamos leer, pero aquí es pacientes con miopía alta, esos no van a poder ver tan cerca, van a tener que ver así menos de 1 metro, menos de 30 centímetros, menos de 10 centímetros. Cuanto más alta, más tienen que acercar a su ojo. Entonces, eso no es normal también, ¿no? Entonces, cuanto más alta, ven más de lejos y de cerca. En la hipermetropía es lo contrario. Ese paciente generalmente, la mayoría que no usan lentes, son
tienen cierto grado de hipermetropía. Mínimo, pero tienen. Y eso se debe a que que el cristalino compensa esa hipermetropía. Generalmente son asintomáticos. Y los sintomáticos es cuando ya el cristalino no puede compensar. El paciente, basta que ustedes cierren un poquito sus ojitos y ven nítido, pues significa que el cristalino se está cambiando de forma, está acomodando y ese paciente puede ver nítido. Entonces, generalmente estos son asintomáticos o son sintomáticos. Los sintomáticos son los que necesitan los anteojos. Entonces, ¿qué es la hipermetropía? Es aquel error de refracción en la cual el punto focal, o sea, de todo lo que ingresa, de los haces de luces que entra, porque todo lo que vemos son haces de luces que entra al ojo, ese llega detrás de la retina. Cuando llega detrás de la retina es hipermetropía, ¿sí? Esa hipermetropía es axial, significa que el ojito es más pequeño. No es como la miopía, es al revés, el ojito es más grande. En la hipermetropía el ojito es más pequeño. La córnea también es más plana. En la miopía la córnea es más pronunciada, más curvo, y en la hipermetropía es más plana. También hay hipermetropía de índice. ¿Qué significa? Habíamos dicho que el cristalino, cuando tiene catarata del núcleo, produce miopía. Pero cuando hay una catarata periférica, nos fijamos aquí, fíjense, esta es la catarata. La parte central no está opaca, la parte periférica está opaca. Entonces, cuando la catarata es la parte, perdón, perdón, cuando la catarata periférica es la que tiene el paciente, esta genera hipermetropía. Cuando es el núcleo, genera miopía. Entonces, también puede ser porque hay una hipermetropía por ausencia de cristalino. Normalmente nosotros, después de operar, al momento de operar catarata, colocamos una lente intraocular, pero puede complicarse esa cirugía y no colocar lente hasta que ese ojito se va estabilizando, después se coloca nomás el lente intraocular, pero ese paciente está sin lente intraocular, o sea, ese paciente se denomina afaquia. O, por ejemplo, puede ser que ha sido un paciente que ha sufrido un trauma, un golpe, y su lente intraocular está en el vitrio, en la cavidad vítrea, entonces ese paciente está con subluxación, entonces también puede generar hipermetropía. Aquí vamos a ver, el punto focal está detrás de la retina. Catarata cortical es la que genera hipermetropía. La córnea es más plana, genera hipermetropía, es la curvatura normal. Cuando la córnea está más curvo, queratocono, queratoglobo, genera miopía. O aquí debe estar la lente intraocular. Por ejemplo, aquí no hay lente intraocular, entonces el paciente tiene afaquia y esto también puede generar hipermetropía. Estos pacientes se consiguen con esferas positivas. Ese puede ser que tenga más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, lo que ustedes deseen, pero esa esfera corresponde a hipermetropía. Son pacientes que si tienen poca hipermetropía, ven mal de, ven mal de cerca y ven bien de lejos. Esta hipermetropía generalmente se produce en menores de 40 años, ¿sí? Cuando son mayores de 40 años, o sea, también puede presentar mayores de 40 años, pero cuando son menores de 40 años, el paciente ven bien de lejos de cerca. Normalmente deberían ver bien de lejos de cerca, pero ¿qué pasa a partir de los 40 años? Ya tienen presbicia. Y al tener presbicia tienen problemas para leer, para leer. Entonces, es lo que va pasando. El astigmatismo aquí ya se debe por un daño en la córnea. Ya no es como los anteriores, pues más largo el ojo, más pequeño, o la curvatura es más curvo, menos curvo, o el catarata, no. En el astigmatismo el problema está en la córnea. Todo lo que vemos son haces de luces que llega a la retina. Entonces, la curvatura de la córnea tiene una curvatura vertical, una curvatura horizontal, vertical y horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Todos los haces de luces que pasan en sentido vertical hacen un punto focal y todos los haces de luz que pasan en sentido horizontal hacen otro punto focal. Entonces, en el astigmatismo va a haber siempre dos puntos focales. Va a haber siempre dos puntos focales, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver esos puntos focales. Los dos puntos focales deberían llegar a la retina para poder ver bien. Entonces, en el astigmatismo no pasa eso. Van a ver distorsionado, no ven con nitidez, ven distorsionado. Esto es una visión normal, pero con astigmatismo ven así distorsiones de las luces.
no ven con claridad, realmente, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes en la consulta? Son pacientes que van leyendo una fila, se van equivocando dos, tres letras, la siguiente fila siguen leyendo, algunos bien, otros mal, al siguiente siguen leyendo, otros bien, otros mal. Ese paciente seguro que tiene astigmatismo, cuando ven así, porque el que ve bien, lee todas las letras de forma continua, ve nítido, entonces ve, no se equivoca. Pero con los que tienen astigmatismo se equivoca uno, pero el siguiente letra sigue viendo borroso, otros ve bien, entonces así se distorsiona. Esos son pacientes que tienen astigmatismo. Hay cinco tipos de astigmatismo. Astigmatismo miópico simple, astigmatismo hipermetrópico simple, astigmatismo miópico compuesto, astigmatismo hipermetrópico compuesto y astigmatismo mixto. Estos son los cinco tipos de astigmatismo que hay. Ahora, vamos a desglosar cada uno. Por ejemplo, este. En el astigmatismo miópico simple, un punto focal está en la retina y el otro está delante de la retina. Un punto focal está en la retina y otro delante de la retina. ¿Qué significa? Que yo para hacer que esa persona vea bien, tengo que usar una lente. Usaré un cilindro negativo. Les dije, todos los pacientes que tienen astigmatismo tienen cilindros. Si en su receta dice -5 cilindros, ese paciente tiene astigmatismo. Todo lo que tenga cilindro es astigmatismo. Entonces, para corregir a este paciente, tengo que hacer que este punto focal llegue aquí a la retina. Entonces, voy a usar un cilindro negativo. Como está delante de la retina, es negativo. Entonces, agarro una lente cilindro negativo y llego hasta aquí. Por ejemplo, en este caso, con -1,25 cilindros a 10 grados, ve bien. Los grados puede ser cualquier grado, puede ser, esto en astigmatismo no influye, puede ser 10 grados, 90 grados, 170, 160 grados, 180 grados, no influye. La medida tampoco influye, pero sí el negativo, el cilindro negativo corrige astigmatismo miópico simple. Ahora, ¿qué pasa en astigmatismo hipermetrópico simple? Un punto está en la retina y el otro está detrás de la retina. Entonces, utilizo un lente cilindro positivo. Con un cilindro positivo llevo este punto focal a la retina. Entonces, por ejemplo, aquí un +2,25. Puede ser +1,25, +0,75 cilindros a 100 grados, a 70 grados, a 10 grados. No importa el grado, pero tiene que ser positivo. Cilindro positivo significa que es paciente hipermetrópico simple. Ahora, ¿qué pasa en el astigma miópico compuesto? Los dos puntos focales están delante de la retina. Esta es la retina y los dos puntos focales. Entonces aquí utilizo dos lentes. Los lentes les había dicho que hay solo dos tipos. Hay cilindro y esfera. O el cilindro es positivo o negativo, la esfera es positivo o negativo. Entonces, en estos casos voy a usar dos lentes. Una lente será esfera para llevar este punto focal a la retina y el otro será cilindro. Hago que este punto focal vaya a la retina. Entonces utilizo dos lentes negativos. En este caso va a ser una esfera negativa y un cilindro negativo. Si el paciente tiene agudeza visual, ojo derecho, -0,25 esferas con -4 cilindros a 5 grados. Astigmatismo miópico compuesto. Si son los dos negativos, miópico compuesto. Ahora, si los dos son positivos, porque significa que los dos puntos focales están detrás de la retina, entonces utilizo una esfera positiva para elevar un punto focal, utilizo otro cilindro positivo para elevar a la retina. Entonces, si ese paciente tiene, por ejemplo, más una esfera con -3 cilindros a 5 grados o 10 grados, ese paciente tiene astigmatismo hipermetrópico compuesto. Tiene que usar dos lentes positivos. Una esfera positiva, un cilindro positivo. Ese paciente tiene astigmatismo hipermetrópico compuesto. ¿Y qué pasa con el mixto? Es un paciente que un punto focal está delante de la retina y el otro está detrás de la retina. Entonces, para esto utilizo dos lentes. Puede ser una esfera negativa. Uso una esfera negativa para que este punto focal vaya a la retina y para esto utilizo un cilindro positivo. Tiene que ser contrario, no tienen que ser los dos iguales. Si los dos son iguales, son miópico compuesto o puede ser hipermetrópico compuesto, ¿no? En este caso, uno está delante, otro está detrás. Puedo usar una esfera positiva y un cilindro negativo. Entonces, por ejemplo, -0,75 esferas con +1,25 cilindros a 10 grados, eso es astigmatismo mixto. O +0,75 esferas con -1,25
es astigmatismo mixto, ¿no? Entonces son dos signos diferentes en su receta. Entonces ese es astigmatismo mixto. Presbicia. Presbicia generalmente se da a partir de los 40 años. 40 años, la mayoría. Otros empiezan a los 40, 42, 44, 46, pero siempre tienen más de 40 años. Mayores de 40 años tienen problemas visión de cerca. La mayoría de ustedes tienen papás que tienen ya más de 40 años, están teniendo problemas para leer. Si ustedes se fijan, los papás están alejando las cosas para poder ver nítido. Eso es lo que normalmente ocurre en estos pacientes con presbicia. Su visión de lejos es normal, puede ser que sea 20/20, 20/25, vea normal, pero de cerca ves mal. Entonces, a estos pacientes que necesitan lentes de cerca, no ven nítido, se utilizan lentes esféricos positivos, esféricos positivos. Entonces, ¿cómo se da la receta? Eso ustedes como médicos generales tienen que saber. Digamos, a los 40 años se empieza siempre con más 0,50 esferas, más 0,50 esferas. Y cada 2 años se aumenta más 0,25 esferas. Cada 2 años se aumenta más 0,25 esferas. Hasta los 60 años y después de los 60 años ese paciente ve, es la misma medida. Entonces, eso es lo que se hace. Ahorita vamos a hacer aquí, pues no tengo. Se ve mi imagen, ¿verdad? ¿Se ve mi imagen? ¿Se puede ver? Pregunto, pregunto. Sí, doctor. Muy bien. Fíjense, si ese paciente tiene 40 años, voy a usar más 0,50 esferas. Si ese paciente tiene 42 años, voy a usar más 0,75 esferas. Si ese paciente tiene 44 años, voy a usar más una esfera. Si ese paciente tiene, tiene 46 años, voy a usar más 1,25 esferas. Si ese paciente tiene 48 años, voy a usar más unos 50 esferas. Si ese paciente tiene 50 años, voy a usar más 1,75 esferas. Si ese paciente tiene 52 años, voy a usar más 2 esferas. Si ese paciente tiene 54 años, voy a usar más 2,25 esferas. Si ese paciente tiene 56 años, voy a usar más 2,50 esferas. Si ese paciente tiene 58 años, voy a usar más 2,75 esferas. Si ese paciente, más 2,75 esferas. Si ese paciente tiene 60 años, voy a usar más 3 esferas. ¿Sí? Eso es lo que de esa manera debo de usar los lentes. Entonces, y si tiene el paciente 64, 68, 70 años, 80 años, utilizo todo el tiempo más 3 esferas. ¿Sí? Más 3 esferas. Eso es lo que debo usar. De esa manera se da lentes. Entonces, si ustedes tienen un papá que ve bien normal y tiene 50 años, por ejemplo, pueden ir a la cancha, al mercado donde venden lentes. Dicen, ¿tienes este lente más 1,75? Sí, les va a decir, porque hay lentes que ya vienen hechos, ya vienen hechos. Esto cuesta como unos 30 pesos, 40 pesos, cuesta de barato. Entonces, van y le dicen, quiero que lea, tiene 50 años, tiene más 1,75. Sí, se pone y va a ver nítido. Porque eso se da por edad, nada más por edad se da, ¿sí? Entonces, de esa manera se da la receta de lentes, o sea, para cerca. Esto no se tienen que olvidar jamás, porque ustedes van a tener presbicia, todos vamos a tener presbicia, nadie se va a salvar. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan, que sepan. Entonces, a los 40 años se da más 0,50 esferas y cada 2 años se aumenta 0,25 hasta los 60 años y después de los 60 años es la misma medida. Esto se debe a que el cristalino se va volviendo duro. ¿Por qué aparece presbicia? Todos nosotros tenemos un cristalino transparente, un cristalino que es flexible, pero esa flexibilidad se va perdiendo por la edad. Por esa razón que nos da presbicia. Entonces se va volviendo más duro el cristalino, por esa razón que perdemos esa capacidad de acomodación. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen hemetropía? O esos cuando tienen mucha medida, producen ambliopía o también llamado ojo vago.
¿Qué significa? Que es un paciente que anatómicamente su ojito es normal, pero no funciona, no ve bien, ve mal. Eso es ambliopía, eso es también llamado ojo vago. Entonces, cuando el paciente tiene alta medida y no se corrige a tiempo, no se corrige, pasa después de los 8 años, están viniendo a la consulta, ya no se puede corregir, se puede corregir hasta donde el ojo ha aprendido a ver. Entonces, a eso llamamos ambliopía, disminución de la visión sin una causa orgánica aparente, sin una causa orgánica demostrable, ¿sí? También estos errores de refracción pueden producir estrabismo. Cuando el paciente tiene mucha medida, hace que se desvíe sus ojos, también puede provocar eso. Ahora ya tiene ya un concepto más claro sobre ametropías, me imagino, ya no es nada, se corrige estos con lente de contacto, con cirugía también puede ser. Pueden usar lente de contacto, pues se puede operar, pero siempre y cuando tiene que haber pasado 2 años que la medida no haya aumentado. Si en 2 años no ha aumentado la medida, no está aumentando, se puede operar. Pero si está aumentando, es recomendable no operar. Bueno, esto es sobre ametropías. Espero que haya sido una clase que les haya ayudado un poquito más en su formación. Y cualquier cosa, pues estoy ahí disponible, ¿no? Si alguna pregunta que tuviesen, por favor coloquen su nombre para grabar esto. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿No se ha entendido? ¿Se ha entendido? Sí, te he entendido, doctor. Se ha entendido, doctor. Muy bien. Nos vemos entonces la siguiente clase o el examen, no sé, pero nos vemos. Que les vaya bien. Hasta otra oportunidad, ya llevaremos otros temas en la siguiente clase. Pongan sus nombres en el chat, por favor, pongan sus nombres. Nos vemos. Chao, que les vaya bien. Ahora se va a Doctor, cortar en igual. unos segundos.